Bueno, vamos a hablar en el tema la mujer de Lot pereció en el camino. Esa va a ser sencillamente la frase que vamos a ocupar. En primer lugar, vamos a hablar de el trasfondo de estos versículos o de este capítulo número 19. En este capítulo se habla de la condición pecaminosa que se había generado, abultado, agrandado en lo que eran las ciudades de Sodoma, Gomorra y algunas otras aledañas. Estas ciudades se volvieron tan perversas, tan pecaminosas, que viene el momento cuando Dios, de acuerdo a lo que leemos acá, dice: voy a destruir estas ciudades. Y cuando Dios dice voy a destruir estas ciudades, debemos de entender que la razón de el que el Señor vaya a llevar a cabo lo que es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra es por esas maldades que se suscitaban dentro de ellas. Eso nos hace pensar que el pecado es algo terrible delante de Dios. Pero aparte de eso, es interesante que un día antes o unas horas antes, Abraham había intercedido por Lot, que era su sobrino y que estaba ahí dentro de esa ciudad residiendo. Pero bueno, los ángeles, cuando ya han llegado, sabemos nosotros que Lot los atendió sin saber que eran los ángeles y sin saber cuál era la misión que ellos traían de parte de Dios. Pero el punto es que les reveló o se le reveló a Lot que la misión que ellos traían ahí era para destruir esas ciudades pecaminosas. Pero como decíamos, dada la intercesión de Abraham, el tío de Lot, halló gracia, y halló gracia no solo él, sino que también su familia. En este caso, su esposa y sus dos hijas. En este caso, los ángeles dijeron entonces que había que salirse de inmediato por el hecho de que ellos iban a ejecutar lo que era el juicio. El juicio no lo había determinado todavía, o no se había llegado a concluir todavía, pero es aquí donde leíamos verso 17 que el Señor, o los ángeles más bien, le dijeron de qué manera es que ellos podían escapar de lo que era este juicio. La manera era que debían de salir, y claro que nosotros sabemos que tuvo que intervenir o tuvieron que intervenir los ángeles para sacar a Lot a la fuerza de la ciudad, pero le dijeron que debía de escapar por su vida, el versículo que leíamos, y le dijeron: no mires tras ti,
Esa fue la palabra, las recomendaciones que los ángeles dijeron a esta familia. Pero vamos a ver que salieron, pero la mujer de Lot no logró escapar del juicio. Y eso es lo que leíamos en el versículo número 26. En ese versículo leíamos que la mujer, al ver hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. En este caso, es interesante ver de que lo que hace que esta mujer perezca es sencillamente porque ella, hermanos, fue desobediente a la palabra que habían dicho los ángeles. La palabra que habían dicho los ángeles era determinante. Lo que habían recomendado a Lot y a su familia era de vida o muerte. En el sentido de que si ellos desobedecían a esa recomendación de ver hacia atrás, pues es un hecho que tendrían que recibir también el juicio. Y eso fue lo que sucedió acá, y eso es lo que leíamos. Ahora, esto fue porque vio hacia atrás. Vio, hermanos, realmente en desobediencia a la palabra. Dicho de otra manera, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué esta mujer vio hacia atrás cuando ya se le habían dado las recomendaciones? Bueno, la razón por la cual ella ve hacia atrás es que en Sodoma, hermanos, estaban pereciendo sus intereses, sus comodidades, sus posiciones. Dicho de otra manera, ella estaba nostálgica, ella estaba preocupada, nostálgica, estaba asustada, porque es un hecho que esta familia era una familia acomodada dentro de estas ciudades. Dicho de otra manera, eran unas familias ricas. Eran unas familias que habían prosperado económicamente. Y en este sentido es que ellas, o ella más bien, fue la que pensó que, bueno, que ya no tendría lo que era esas comodidades, y que su vida la había gastado en acumular todas esas riquezas. Y claro, en un sentido, dada la bajeza humana, se le da razón a esta mujer. Pero lo que no se le puede dar razón es el que haya desobedecido a la palabra. Es importante que ella debió haber tomado muy en cuenta esta palabra. ¿Por qué? Porque de eso dependía el que no salieran afectados, de la obediencia a la palabra, de suscribirse, de someterse a obedecerla. En este caso, hermanos, sería la figura de esta mujer o de esta familia el que ellos figurativamente estaban saliendo del mundo. Y eso era lo que tenían ellos que tomar muy en cuenta. Al fin y al cabo, el Señor mismo ha dicho en su palabra que
todo lo que hay en este mundo, sus cosas. Por eso habla Juan que no améis a este mundo ni lo que hay en este mundo. Porque Pedro dice que todo lo que hay en este mundo va a desaparecer, va a ser destruido. Entonces, el punto acá es que en el caso puramente nuestro, hermanos, es por supuesto aplicable lo que es este evento o esto que sucedió en esta ocasión para nosotros. Nosotros somos prácticamente esa figura de esa familia que, bueno, que estaba en Sodoma. Nosotros estamos aquí en este mundo y es sinónimo de Sodoma. Pero nosotros ya fuimos rescatados. Ya en el caso nuestro es Cristo el que ya nos redimió. Es Cristo el que ya, hermanos, pagó por nuestros pecados. En este sentido, lo que entonces sería el caso nuestro es no repetir la historia de esta mujer que por su actitud de desobediencia se convirtió en una estatua de sal. Dicho de otra manera, fue enjuiciada por Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es tomar en cuenta esto. ¿En qué sentido tenemos que tomarlo en cuenta? Bueno, en el sentido de que tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que poner en práctica la palabra. Nosotros debemos de esmerarnos en no repetir la historia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No sé si estamos de acuerdo en eso. Entonces, no debemos de ver atrás, sino que nosotros debemos de esforzarnos, teniendo ya antecedentes como este que estamos hablando. Debemos de esforzarnos por ver solo hacia el blanco. Nosotros tenemos que esforzarnos por caminar o correr de la manera que sea, pero toda vez sea hacia adelante. ¿Por qué tenemos que, hermanos, esforzarnos para ver hacia adelante? Porque si nosotros obedecemos a esa palabra que sigue siendo una palabra actualizada hoy día, nosotros vamos a llegar a la meta. Nosotros vamos a ser librados de lo que es el juicio, que ya en este caso no es sobre Sodoma y Gomorra, sino que es sobre todo este mundo. Por ejemplo, las personas, hermanos, que en este caso no toman en cuenta esto. La Biblia tiene referencias en diferentes lugares. Por ejemplo, en Números, capítulo número 11, verso 5, vemos a los israelitas que habían salido de Egipto. Pero esta gran mayoría de los israelitas que habían salido de Egipto, a todos, sin excepción, Dios les había dicho que ellos tenían que caminar hacia la tierra prometida, que ellos tenían que llegar a ese lugar. Pero dadas las circunstancias que se dieron en el camino, en ese capítulo número 11, verso 5, por ejemplo, vemos acá que los israelitas dicen: nos acordamos
de los peces que habían allá en Egipto. Nos acordamos, dicho de otra manera, ellos, hermanos, siguen arrastrando lo que es el pasado. Siguen, dicho de otra manera, viendo lo que es lo que había quedado atrás. Eso es lo que leemos nosotros en ese versículo número 5 de 11 de Números. Ellos estaban, ¿por qué? Porque, bueno, tenían circunstancias, tenían problemas dentro del caminar que llevaban hacia la tierra prometida. Pero el que hubiesen problemas no les, hermanos, permitía o no debió haberlos llevado a regresar mentalmente a lo que era el pasado. No deberían, y esto es importante que lo entendamos nosotros, por el hecho de que cuando al igual vienen los problemas o vienen las pérdidas, vienen las dificultades que siempre atañen a la vida, como en este caso, y nosotros decimos, bueno, seguimos entonces arrastrando ese pasado, seguimos viendo hacia atrás cuando eso, hermanos, nos resta energía. Nosotros debemos de ver siempre hacia adelante, aun cuando las cosas no marchen bien, aun cuando pensemos que, bueno, que no vamos a resistir la prueba, aun cuando pensemos que es imposible llegar. Nosotros siempre tenemos que mentalizarnos a través de la fe que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, en ese caso, estoy mencionando el caso de este otro grupo, al igual que la mujer de Lot, está viendo hacia atrás, están viendo mentalmente hacia atrás. Y decían, nos recordamos, en el capítulo número 14 de Números, también, en el versículo número 5, también está hablando que se iban a levantar un líder que los guiara para regresar a Egipto. Y esto, hermanos, por supuesto, fue un asunto que fue contraproducente para ellos. ¿Por qué fue contraproducente para ellos? Porque todos esos que de una o de otra manera siempre estuvieron viendo hacia atrás, siempre estuvieron no tanto pendiente en ver hacia la meta, sino en ver el pasado, toda esa gente pereció en el desierto, al igual que la mujer de Lot, ¿verdad? Así que en este caso nosotros tenemos que estar muy conocedores de esta realidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para no caer en la tentación de la cual cayeron estas personas? Porque sabe una cosa, que todo esto que está escrito, y en este caso nosotros lo estamos retomando, es realmente lo que Dios quiere con ello es que no se repita la historia. Y por eso es que, tomando antecedentes, ¿verdad?, de que el haber desobedecido esta mujer a lo que Dios o a lo que los ángeles le habían ordenado a esta familia, ustedes escapen por su vida, no miren tras sí, escapen al monte, corran al monte. Y en este caso nosotros vemos que esta mujer pensó que, hermanos, que los asuntos de Dios son asuntos
diríamos ambiguos, que son asuntos, o decir la palabra de Dios es ambigua, es decir, es floja, que la palabra de Dios es inconsistente. Pero en esto debemos de entender que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es, hermanos, es una palabra que lleva su rúbrica, que lleva, hermanos, su verdad, y que lo menos que podemos hacer nosotros es dejar de obedecerla. La palabra se cumple. Pensó quizás la mujer de Lot que Dios pasaría por alto esto, el que ella echara su miradita la última vez de todas las cosas que se le estaban quemando. Ella dijo: no es para tanto. No puede ser que Dios esté tan pendiente hasta de una miradita hacia atrás. Pero Dios está pendiente de todo. Damos un amén. Dios está pendiente de todo. Dios sabe cuando se nos cae un cabello. Dios sabe, hermanos, porque los ojos de Jehová están sobre todos los hombres. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dios sabe. Damos un amén. Ella dijo así, y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Decimos: no es para tanto, porque entiéndase que ver hacia atrás es seguir arrastrando. Entiéndase eso. Ver hacia atrás es seguir arrastrando los aspectos del mundo. Es igual. Ver hacia atrás es sinónimo de, hermanos, de no desligarnos de la pasada manera de vivir. Eso es ver hacia atrás. Y en este caso, como estaba diciendo esta mujer, probablemente dijo: no es para tanto. No, si un piropito para la mujer que no es la mía, no es para tanto. Si, bueno, una canita al aire, no es para tanto. No puede ser una mentirita, no es para tanto. Un fraude aquí no es para tanto. Nosotros debemos de saber, hermanos, que está bien que hagan lo que quieran los que son del mundo, pero los que ya Dios, ya estamos en Dios, debemos de saber, hermanos, que ahora le pertenecemos al buen pastor. Debemos de saber que ahora tenemos a ese Dios que nos ama, pero que también nos aplica su disciplina cuando nosotros le desobedecemos. Nosotros debemos de saber eso. Entonces esta mujer dijo: no es para tanto. Pero mire cómo se cumple la palabra de Dios. El Señor no le había dicho que se iba a convertir en sal a ninguno que volteara a ver hacia atrás. El Señor solo les había dicho: no miren hacia atrás. No eche la mirada hacia atrás. No les dé curiosidad de ver cómo se está quemando Sodoma. Eso no les interesa a ustedes. Dejen que yo voy a hacer el juicio, dijo el Señor. Pero eso fue lo que les recomendó en el versículo número 26. No miren tras de ustedes. Pero ella echó la mirada. Y como el rubro, por ejemplo, de esas ciudades, es decir, de esas regiones ahí, es decir, el rubro de comercialización, el producto de gran valía de comercio era la sal. Probablemente los de Sodoma en eso se dedicaban en la venta de la sal. Y sin duda, Lot también y la mujer también probablemente tenían sus empresas salineras. Pero allí vemos nosotros que Dios
hermanos, la enjuicia, diríamos, con lo que ella amaba, con lo que ella no quería dejar atrás, con lo que ella probablemente se había enriquecido. Se dice que hoy día, que a un extremo del Mar Muerto, que es a donde estaban estas ciudades, hoy día, ahí en Israel, se dice que se dan siempre estos fenómenos, se dan como cerros o montañas de sal, se levantan montañas de sal, dado que esa zona es sobre todo la sal, como vengo diciendo, era un rubro importante y lo sigue siendo hoy. Pero alguien se ha preguntado, ¿y por qué cuando se llega al mar Muerto hoy día, si usted va por ahí a darse una paseada, va a ver que así como a veces se levantan vientos, se levantan olas, también se levantan así olas de sal? Y lo que se le viene a toda la gente es la mujer de Lot. Pero ¿por qué Dios, hermanos, hizo esto? Lo dejó como testimonio. Lo dejó para que los que seguiríamos en este mundo y sobre todo su iglesia supiera que, hermanos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que supiéramos que el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que es el mismo Señor Jesús. Váyase al capítulo número 17, verso 31 de Lucas. Corriendo, hermanos, donde dice el versículo, capítulo 17, versículo 31, dice, en aquel día, dice, en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlo, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Y qué más dice el verso 32? El mismo Señor Jesús retoma ese juicio que hacía siglos atrás había sucedido. El Señor dice: acordaos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy el Señor nos dice a nosotros, porque ya en este caso ya no interesa la mujer de Lot, ya no interesan los que ya no existen. Ahora lo que interesa es lo que estamos en pie. Y a nosotros nos dice: acordaos. El contexto de estos versículos es que no hay que volver atrás. Lo que leíamos arriba, no hay que volver atrás. El punto es hacia adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es hacia adelante. No hay que volver atrás. Y el Señor lo recalca diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense qué le pasó a la mujer de Lot por andar echando la mirada hacia atrás, por andar desobedeciendo a lo que Dios nos ha mandado, por andar pensando que Dios puede pasar de largo aquellas cosas que para nosotros probablemente parecen insignificantes, porque realmente podría verse como muy extremo el que alguien voltee a ver hacia atrás. Esa acción de ver hacia atrás no tiene, por supuesto, ninguna situación negativa. El punto es por qué se volteó a ver hacia atrás.
Ese es el punto acá. No es por haber dado vueltas, sino porque volteaste a ver para atrás. Ya atrás ya no hay nada. Ya atrás ya concluyó, ya se enjuició, ya se terminó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sería como hermanos, una pregunta. ¿Cómo nosotros, de qué manera podemos librarnos de la tentación de ver hacia atrás? Porque en este caso es necesario como que demos algunos insumos. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Porque usted y yo estamos aquí en la tierra. Damos un amén. Porque usted y yo todavía no estamos en el cielo. Usted y yo estamos batallando, estamos luchando. Y cabe la pregunta de decir, bueno, ¿de qué manera? Viendo el trasfondo de que la desobediencia de esta mujer, el ver hacia atrás, le ocasionó un juicio que se convirtió en estatua de sal. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, hermanos. Eso es lo que dice Hebreos, es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Que se oiga un amén. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, estamos expuestos a seguir, hermanos, arraigados a lo pasado, arraigados a lo que ya Cristo, hermanos, ya lo ejecutó, ya nos liberó. Muchos de nosotros seguimos lidiando con las cosas, hermanos, y las tendencias de estar siempre anclado a lo pasado. Y eso es contraproducente, como ya decíamos hace un momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, la Biblia nos habla en Hebreos capítulo número 12, verso 2. Lo que tenemos que hacer nosotros antes de estar, hermanos, interesados o influenciados por estar viendo lo de atrás. Dicho de otra manera, se lo repito de nuevo, para estar anclado a lo pasado. Lo que tenemos que hacer, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Antes de estar viendo hacia atrás, veamos hacia adelante. Veamos a Cristo. Él es el poderoso, Él es el rey, Él es el líder, Él es el capitán. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Como manera de medicina, para no caer en el mismo error en el cual cayó esta mujer y cayeron los judíos, que no dejaron de estar viendo siempre a Egipto y que perecieron en el desierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, ver a Jesús. Hermanos, por muchos colores que le pinte el mundo, por muchas ofertas que nos esté presentando este mundo, este sistema, por mucho que a veces nos lleve a la motivación de que todo está en oferta, de que todo está en combo, nosotros veamos a Cristo. Nosotros veamos a Cristo. El escritor de los Hebreos dice puesto los ojos, no dice puesto los ojos allá en el pasado. Pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Hay que poner los ojos en Jesús. En el capítulo número 11 del libro de los Hebreos, leámoslo, nos dice, mire qué importante es proyectarse. Uno tiene
uno tiene que ejercitarse en lo que es provechoso, ¿verdad? Porque van a sobrar siempre razones, motivos. Y en el libro de Hebreos, capítulo número 11, la Biblia dice con respecto a Abraham, dice en el versículo número 15, léalo conmigo, dice, pues si hubiesen estado, ¿qué dice ahí? Pensando en aquello de donde, ¿qué? Donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, pero anhelaban una mejor, dice, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que, hermanos, no nos arraiguemos en este mundo. Pedro mismo dice que los elementos serán destruidos y que arderá todo. Damos un amén. Entonces nosotros retomemos las acciones de este patriarca que dice, si ellos hubiesen estado, si Abraham hubiese estado pensando, ay, allá mis amigos, ay, mis compadres, ay, mis novias, ay, mis cheros, ay, mis tragos, allá donde él vivía, hermanos, eso era imposible. Por eso es que está diciendo este versículo número 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella patria, ¿verdad?, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Es que cuando uno está, hermanos, siempre anclado a eso, a ese pasado, y viendo a ese pasado, sobran, hermanos, besitos y piropos que nos, hermanos, que nos propicie el diablo para que nosotros volvamos. Así que nosotros no veamos a Cristo, caminemos para adelante, veamos la meta. En la meta, al final está la meta. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. ¿Por qué no cambiamos nuestras mentalidades? El problema es que nosotros seguimos, aún siendo creyentes, seguimos, hermanos, cargados con los aspectos de la pasada manera de vivir. Vivimos anclados, o sea, no definimos. Ese es el problema. No definimos o no ponemos una línea divisoria hasta donde nosotros podemos movernos. Que muchos de nosotros nos involucramos, luego estamos involucrados en aspectos que ya no debemos de estar involucrados, en negocios chuecos. Eso es ver atrás. Si de ahí no viene, de ahí nos sacó Dios, pues éramos tramperos y medio. Damos un amén. Muchos de nosotros a veces, cuando no encontramos la sanidad en la iglesia, nos vamos a los brujos. Eso es ver hacia atrás. Es decir, hay razones. Hay veces, hermanos, que seguimos arrastrando eso, seguimos relacionándonos con el pasado y con el mundo actual, y eso es contraproducente. Eso nos impide, hermanos, eso nos impide avanzar. Pues si hubiesen estado pensando, es decir, cuando Abraham salió, excepto con la excepción de cuando mandó a su criado a traer la esposa para su hijo Isaac, con esa excepción es cuando él acudió a su familia, dado de que de alguna manera esa su familia que tenía ya en el lugar donde él salió, tenían nociones de Dios. Y esa es la razón, porque ahí donde vivía él, en Canaán, eran diablos, eran impíos de primera marca. Esa es la razón por la cual les dijo, vayan, por lo menos mis tíos, mis parientes, mis hermanos de allá, carnales, saben de alguna manera del Dios verdadero. Por eso, pero de ahí
no dice la Biblia, fíjese, búsqueme en la palabra. Si Abraham fue a darse una vacación de allá donde salió, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No salió, no fue a vacacionar. No fue Abraham, nunca más volvió allá a ver a sus compadres, ni a sus parientes, ni a sus hermanas. Porque Abraham, si no estoy mal, tenía una hermana que se llamaba Milca. Y un familión, nunca dice la Biblia, porque la Biblia dijera, fue a darse unas vacaciones allá y de allá no había salido, pues. ¿Y qué es lo que había allá a donde lo halló el Señor en el capítulo número 12 del Génesis, verso 1? ¿Qué es lo que había? Allá no había. Lo que había en ese lugar era idolatría, porque el mismo Abraham era idólatra. Tenía sus santos, tenía sus imágenes, tenía sus situaciones, hermanos, de desventaja. Eso era lo que había en Abraham en ese pasado. Pero por eso él ya nunca más volvió, porque dice, si hubieran estado pensando allá en el pasado, se hubiesen regresado. Pero ellos veían la ciudad no hecha de mano, sino la ciudad hecha de oro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O sea que esto es importante para nosotros. Pablo dijo en Filipenses 3, léalo conmigo, 13. Dice en el versículo número 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esto es lo que nosotros encontramos como referencia de los hombres que no estaban, hermanos, queriendo una vez más regresar. Él dice: yo prosigo al blanco. Yo no quiero todo lo pasado, lo considero como basura. Vamos a regalarle ofrenda de palma, como basura, dice la palabra. Todo lo considero como basura por el eminente conocimiento de Cristo, y no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándose. Olvídese. Hay hermanitos que siguen ahí todavía mandando. Hoy que está en las redes, hoy que está todo esto moderno, están viendo a dónde logran ubicar aquel amorcito viejo que dejaron. Y ahí están luchando y están poniéndole nombres a ver cómo los localizan. No mire atrás, no mire atrás. Damos un amén, iglesia. No miremos atrás. Jesús dijo, oiga bien lo que dijo Jesús, y esto es determinante, con lo cual vamos finalizando. Jesús dijo, dijo que el que quiera venir en pos de él tiene que negarse. Tiene que negarse. Vamos a ver en el capítulo número 9 del Evangelio de Lucas. Léalo conmigo. Y vamos a ver en este capítulo número 9, vamos a ver desde el versículo, el contexto es que muchos querían seguir al Señor. Se lo voy a leer desde el versículo número 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Obstáculos para seguir al Señor. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Hay un montón de prospectos para seguir al Señor. También le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida, o que me despida primero de los que están en mi casa. Este versículo 62 es poderoso. Dijo el Señor, Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es decir, ninguno, hermanos, ninguno. Oiga, esto es importante. Ninguno que poniendo la mano en el arado y echa su mirada hacia atrás, sigue arraigado a lo de atrás. Ninguno. Y el Señor lo dice, hermanos, exactamente, se entiende bien. Ninguno, dice este versículo tremendamente 62. Ninguno, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Voy a explicar esto. Vamos a ver. Fíjese bien, ¿cuántos supuestamente los ángeles o la gracia de Dios, diríamos, permitió a 4 familias, a 4 personas más bien, de esta familia de Lot que salieran? 4, bien poquito. 4, porque Lot, su mujer y las 2 hijas, ¿verdad? Son 4. Estoy equivocado y me corrige, pero son 4. Vamos a ver. De esos 4, mire qué interesante es. De esos 4, hermanos, falló uno. De esos 4. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de este uno, en este caso esta mujer? Que ella vio hacia atrás. Entiendas entonces que, hermanos, que cuando la persona no se centraliza en los aspectos que debe centralizarse, como es en el caso de la vida en Dios, y uno está lidiando y uno está yendo y uno está retrocediendo y uno está sin delinear el territorio, es decir, yo hasta acá llego y aquí para allá nadie me hace dar un paso. Entonces el Señor dice, ninguno que poniendo la mano en el arado ve hacia atrás es apto para el reino. Quiere decir que esta mujer no era apta. En el sentido, no porque en este caso Dios haya estorbado, haya inferido en la decisión de esta mujer. Es una cosa muy personal de la mujer. Fue una cosa muy personal de ella. Vamos a ver, en el caso de los que salieron de Egipto, salieron millones, pero los que entraron fueron muy pocos. Y sobre todo los que entraron fue las generaciones jóvenes, y los viejos se quedaron atrás porque se murieron en el desierto, porque nunca se soltaron. Entonces lo que nosotros debemos de aprender acá, hermanos, es como decíamos, a manera de medicina, para que no caigamos en este hoyo que también nos llevará de encuentro a nosotros, es
que aprendamos a ver solo hacia adelante. Jesús, el autor y consumador de la fe. Como dijo Pablo, no, hermanos, piensen que lo he logrado todo, pero una cosa es, me proyecto hacia adelante. No esté viendo hacia atrás, en el sentido, hermanos, espiritual. Veamos hacia adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. En el capítulo número 17 de Lucas decíamos que el mismo Señor dijo: vean lo que le pasó a la mujer de Lot. Ahora, muchas gentes que hay dentro de las iglesias. Hay iglesias totalmente a rebalsar, o locales de iglesias a rebalsar. Pero, hermanos, pero la gran pregunta es, ¿lograrán llegar? Porque aquí que las recomendaciones que se le dio a Lot es: escapa por tu vida, mira hacia el monte. Dicho de otra manera, monte es, hermanos, la figura de Cristo. Miren a Cristo, corran al monte, corran a ese lugar, ahí van a estar a salvo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos dentro de las iglesias, cuántos de los que estamos dentro de las iglesias lograremos llegar al monte? Serán muy pocos, porque siempre, hermanos, nos atañe los mismos males. Aún congregándonos, aún cuando nosotros presumamos de un cristianismo importante, aun cuando nosotros presumamos que estamos bien con Dios, muchos de los que están dentro de los conglomerados cristianos ya tiempo dieron paso atrás. Ya tiempos retrocedieron. Y una gran mayoría sigue en la misma condición, viendo hacia atrás. Por eso es que dijo el mismo Señor: son muchos los allegados, pero son pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen mi voluntad. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida? Examinémonos cada uno de nosotros. Si somos esos creyentes que seguimos anclados en el pasado, que seguimos viendo y arraigados a lo que ya no tiene sentido arraigarse. Piense. Aquí dijo el Señor, aquí deben de ver el caso que le sucedió a la mujer de Lot. El Señor dijo: el que esté en la ciudad no vuelva, el que esté en el campo no vuelva atrás a la casa a recoger nada. No vuelva atrás, escape de ahí. Y dice el ejemplo de la mujer de Lot, vio atrás. Entonces lo que necesitamos nosotros es proyectarnos. ¿Quiere o queremos llegar, hermanos, a la meta? Van a haber tentaciones, van a haber insinuaciones. Lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las ofertas, cuando vengan las situaciones de desánimo,
Veamos a Jesús. Veamos a Jesús. Veamos a Jesús, el autor y consumador. No vea a su entorno, no vea al otro, no vea allá, no vea el problema. Veamos a Jesús. Cuando nosotros estemos viendo a Jesús, hermanos, no vamos a tener tiempo para estar pensando en lo de atrás. Cierre sus ojos.